Y estas historias nos mostraban algo que podíamos comparar. La parábola, y vamos a seguir con parábolas, son precisamente historias que Jesús contó. Quería transmitir de alguna manera las grandes verdades del reino de Dios, lo que hace la Biblia, para que la gente pueda entender la relación con las cosas que no son cotidianas, que podamos aterrizar la palabra de Dios y ponerla de alguna manera como enseñanza para la vida cotidiana, verdades que son verdades del reino de Dios. Realmente la Biblia aterriza la voluntad de Dios para que puedas tener una vida con bendición. Así que estas historias, que son todas las de la Biblia, no solamente las parábolas, nos muestran una manera de vivir con bendición. Así que vamos a orar y vamos a empezar con este estudio. Espero no ser muy prolongado, pero sí quiero que podamos entender claramente hoy la idea que Dios tiene para que podamos guardarla en nuestro corazón y aprender algo, un concepto muy importante acerca del perdón. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos permites con tu familia, Señor. Darte gracias y escucharte, Señor, hablar de la palabra de Dios que refleja la voluntad tuya para nosotros en nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta familia y te pedimos, Señor, que tú bendigas esta iglesia, Padre, el pastor y cada uno de los líderes y cada uno de los miembros que participamos en esta tu iglesia, Señor. Te pido que puedas hoy tomar control de mi boca, mi Dios, de mi corazón y de mi mente para que pueda expresar esa voluntad que tú tienes para tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos vamos a ir rápido a Mateo 18 y vamos a hablar de una parábola muy bonita de los deudores. Hoy hablando de que todos tenemos una gran cantidad de deudas. Pero vamos a ver un poquito el ejemplo que nos muestra Jesús en esta parábola. Cuando vamos a encontrarlo todos, vamos a tomar el tiempo y vamos a leerla completa. ¿Todos la tienen? Amén. ¿Alguien les falta una Biblia? Tenemos Biblias por acá. Podemos ofrecerles Biblias. ¿Alguien que me ayude a repartir una Biblia? Si a alguien le falta una Biblia. Todos tienen Mateo 18. Vamos a buscar el versículo 23 y lo vamos a leer hasta el 35. Voy a leerlo y ustedes me siguen mentalmente. Y dice, son los dos deudores, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Le compartía hace unos 2 días a unas personas que fueron a la consulta. Les invitaba a venir hoy a la iglesia porque íbamos a hablar del perdón. Y ellos se decían unos a otros: sí, nosotros también. Y tal vez le decía a alguien a la otra persona: porque tenemos mucho que perdonar. Es decir, que en el corazón de esta familia había una situación que no se había resuelto, y era el problema del perdón. Porque es común encontrar en las familias que hay personas que guardan rencor entre familias, que no se hablan hace muchos años, que aún no se han perdonado, y esto ha generado divisiones entre familia y entre las personas, como que se reclaman y dicen: si ves, Dios habla del perdón, perdona. Pero la persona que tenía que perdonar le dolió la pierna y entonces no pudo venir hoy. Tal vez no es la pierna, es la conciencia y la dureza del corazón. Tal vez no te dolía la pierna, pero sí encontraste una buena excusa para no venir hoy y tener que escuchar un mensaje que te hablaba del perdón y tener que perdonar a alguien que tal vez te ofendió hace tantos años que ya ni te acuerdas qué fue lo que te dijo, pero tú sigues enojado. Y nosotros vemos esta parábola que nos hace reflexionar, y vamos a verla un poquito en el contexto de lo que ocurre, para que podamos entender lo que perdonó este rey a su siervo. Y vemos entonces, como les explicaba hace un principio, que esta parábola pues realmente nos relata una historia, y que esta historia es Jesús contándole a las personas y queriendo transmitir las verdades del reino, porque empieza así, dice: por lo cual el reino de los cielos. Y entonces quiere mostrar que el reino de los cielos es semejante a una historia que nosotros podemos conocer, para que nosotros podamos entender la relación de las cosas cotidianas con las verdades del reino de Dios. Aterrizar la Biblia a nuestras vivencias personales nos permite ver que este libro es muy útil y que nos habla de manera personal y que nos muestra los errores que normalmente cometemos, pero también nos muestra las cosas que debemos evitar para que podamos ser bendecidos, porque en realidad estoy convencido que la Biblia es un libro que busca que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que tú seas la persona a la cual Dios requiere estas advertencias o estos sabios consejos para que busques algo de lo cual hablábamos el otro día: la felicidad. No, cada vez estoy más convencido que Dios no busca que tú seas feliz. Dios busca que tú tengas gozo. Porque la felicidad, como les he dicho, depende de las cosas externas. Soy feliz porque tengo trabajo, soy feliz porque ya comí, soy feliz porque el día es soleado, pero esas cosas son pasajeras. Dios quiere que yo tenga gozo porque el gozo depende de mi relación con Dios. Así que puedo tener gozo en medio de cualquier circunstancia y doy gracias a Dios. Entonces, eso es aún mejor que la felicidad. Es un estado de perfecta gracia con Dios cuando yo tengo una relación íntima con Él, tan íntima y tan llena y tan plena que las cosas externas. Puedo ser feliz y estar pasando hambre, como hacía el apóstol Pablo. Puedo ser feliz y estar siguiendo persecuciones, estar siendo perseguido, pero yo tengo felicidad porque mi gozo, no depende de esas cosas, sino de mi relación, de mi intimidad con Dios. Entonces,
básicamente es esto, dice, la historia empieza con un rey y dos siervos, ¿no? Dice el versículo 23, el reino de los cielos se parece a un rey. ¿Quién es este rey? Bueno, es Jesús. Y hace cuentas con sus mayordomos. Y ahí empezamos a ver. O sea que las cuentas pueden ser conmigo. Yo soy mayordomo. Y el concepto de la mayordomía, cuando hicimos el estudio de la mayordomía, me ha quedado muy claro en el sentido que yo soy mayordomo, no soy el dueño. No soy el dueño de mi tiempo, no soy el dueño de mi vida, no soy el dueño de mi cuerpo, no soy el dueño de las posesiones que Dios me ha permitido tener, no soy el dueño de la capacidad que Dios me ha dado. Solamente soy mayordomo. Entonces, si soy mayordomo, me es claro que algún día tengo que dar cuentas sobre esas cosas. Y ahí es donde empieza la preocupación, porque dice que el que tiene más se le va a demandar. Entonces la cuestión no solamente es material, sino también espiritual y también es mental. Y si Dios te dio una capacidad intelectual muy grande, no serás demandado por esa capacidad. ¿Para qué utilizaste ese talento, esa gran inteligencia? Si todo lo que tú tienes tiene que ser utilizado para servir a Dios, entonces mi capacidad intelectual, si tengo bienes materiales, por ejemplo, si tengo una familia por la cual tengo que dar cuentas ante Dios, si tengo un trabajo, no tiene que ser para darle gloria a Dios. ¿Y mi familia? Entonces, volvemos a lo mismo. Estaba hablando el otro día también con un paciente mío que es pastor, que tiene un problema y es que toma mucha Coca-Cola y está gordito. Le duele la espalda, el cuerpo. Por el cuerpo no tengo que dar cuentas yo de lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Así que también eso. Fíjense que esto es como el rey que llama a sus dos consiervos. Es como Jesús cuando un día te dice: vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Versículo 1. Y eso es el versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y luego empieza con el 24, dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Voy a hablar un poquito de economía, que ese es el tema que a mí no me gusta, pero voy a tratar de hablarles un poco de economía. Entonces, vamos a ver, en esta parábola refieren dos cosas. Refieren denarios y refieren talentos. Y las dos o los dos son unidades monetarias, es decir, con lo cual se compraba y se vendía, era el pago, era el dinero, el cash de esa época. Entonces vamos a ver un poquito cada cosa que representa. El denario y el talento. Bueno, entonces tenemos que un denario equivalía a 4 gramos de plata, lo que en consecuencia era un día de salario de un obrero. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad también de hablar acerca de los obreros de la viña en Mateo 20, entendíamos que ahí se había convenido el Señor con uno de sus obreros que le iba a pagar un denario por el trabajo de todo un día. Y decíamos que el salario mínimo en México va de 100 a 170 pesos, pero que en ese entonces cubría las necesidades de una familia, así que pensamos que podían ser como 300 pesos. Y resulta que eso es un denario, el salario de un día, pero un talento equivalía a 33 kilogramos de oro y plata. Vea la diferencia entre 4 gramos y 33 kilogramos. Hay una diferencia entre un denario y un talento. ¿Qué vale más, un denario o un talento? Un talento. Un denario es un día de trabajo. Y un talento es un poquito más. Un talento equivale a 6,000 denarios. Quiere decir que un talento equivale a 6,000 días de trabajo. Pero este hombre debía ¿cuánto? 10,000, que podrían ser algo así como 60 millones de denarios, el equivalente como a 180,000 millones de años de trabajo. Es que es una deuda imposible de pagar. Es una deuda muy alta.
Y nosotros vamos a comparar un poquito con el hombre que debía 100 denarios. 100 denarios eran 100 días de trabajo. O sea, le debía 3 meses de trabajo. Esta es una deuda que se puede pagar, ¿cierto? Sí. 100 días de trabajo. Pero 180.000 millones de días de trabajo, eso es muchísimo dinero. ¿Se puede pagar? Y si te meten a la cárcel, pues no puedes trabajar, aún menos, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con la historia. Aquí dice que había un hombre que debía 10.000 talentos, versículo 24. Y el versículo 25 dice, y a este, como no pudo pagar, dijo el rey, se le ordenó venderle, pero no solamente a él, sino también a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pudiese pagar la deuda. Entonces hoy en día no es así, porque si tú adquieres una deuda con un banco y no puedes pagarla, entonces no te agarran a ti, a tu esposa, a tus hijitos y todo lo que tienes y los venden, sino que se van sobre tus fiadores, sobre tus bienes, pero probablemente te quiten la libertad. Pero en ese entonces no era así. Estamos hablando de algo un poquito diferente. Fíjense qué significaba, por ejemplo, para esta familia de este hombre que debía 10.000 talentos. Significaba que su familia iba a ser vendida. Esto es lo que conocemos como la esclavitud moderna, ¿no? Va a ser vendida. ¿Qué le pasaba con esta familia? Su esposa y sus hijos iban a ser vendidos, seguramente serían marcados porque pues iban a ser propiedad de alguien. Imagínense, usted tiene una familia de 2 o 3 hijos y no pudo pagar una deuda. Imagínense su esposa, sus hijos. Todos van a ser vendidos y marcados como animalitos. Los niños, sus 5 hijitos o 6 hijitos iban a ser utilizados para labores. Pero no es solamente eso, sus 5 hijos iban a ser separados porque si tenían suerte una sola persona compraba sus 5 hijos, pero si no, pues como los perritos, ¿no? Agarran los perritos y los venden y los separan, tal vez algunos los iban a tratar bien, tal vez otros no. Eso era la consecuencia de esto. Las mujeres, si tienes una esposa mayor, la podían utilizar para labores de la casa. Pero si era una mujer joven y atractiva, o alguna de tus hijas, la iban a utilizar como objetos sexuales, probablemente, porque eso se hacía en ese entonces. Se conseguían las esclavas que servían para diversión. Imagínense tu familia por esa deuda. Es horrible. Yo pienso en mi familia y, bueno, maltratados, golpeados, algo así como las mascotas que eran en ese entonces. El dueño de un esclavo podía matar a golpes a un esclavo y no pasaba nada. La única forma para ser liberados de esta familia era que una persona de algún familiar, algún conocido, se llegara al abuelo y dijera: yo los compro, para ser redimidos. Esa era una posibilidad, comprar entonces a la familia. Pero existían 2 precios: el precio de yo compro estos para esclavos, o el precio de yo compro estos para redención. ¿Les suena la palabra redención? Sí. ¿Cierto? Sí. Era más caro que comprarlos para esclavitud. Nosotros tenemos un bonito ejemplo. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Ese fue el pago por nosotros. No fuimos comprados para esclavitud, fuimos comprados para redención. Ese precio era más alto. Ese era un precio más alto para ser redimidos. Aquí vamos entendiendo la historia de este hombre que debía todo ese dinero, los 10.000 talentos, y no pudo pagar. Y entonces en el versículo 26 dice: aquel siervo
postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Todos los 180,000 millones de días de trabajo te los voy a pagar. Nada más espérame tantito. ¿Es posible pagar esa cantidad? Es imposible. Era una deuda imposible de pagar. ¿Qué creen que hizo el rey? ¿Lo perdonó? Claro que sí. Mira, aquí dice: después de haberle rogado un poquito, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda, o sea, perdonó esa cantidad tan alta de dinero que tenía. Pues a nosotros nos cuesta trabajo hoy en día en estos términos. No sé, tal vez sería como un país que debe mucho dinero y te dicen: te perdono la deuda que tú tienes con el Banco Mundial. Eso sería algo así, pero esto era una sola persona que tenía una gran deuda. Qué feliz el hombre, ¿cierto? Imagínense el panorama para su familia. Pero resulta que le perdonan la deuda. Su esposa, sus hijos, sus bienes, todo fue perdonado. Qué felicidad, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿No estarían muy contentos diciendo: bueno, hoy en día hago una gran fiesta, invito a mis amigos, hoy perdono mis deudas? No lo sé, soy muy feliz. Bueno, pero esa no fue la actitud de este hombre, porque en realidad en el versículo 28 vemos que saliendo, no fue pasar unos días y unos meses, sino saliendo, dice: aquel siervo halló a uno de sus consiervos. ¿Qué quiere decir un consiervo? Era alguien igual a él. No era un siervo porque lo anterior había ocurrido entre él y su rey, su señor. No, este era con uno igual a él. Y le dijo, le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo agarró seguramente del cuello, porque dice: le ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. ¿Ustedes creen que podrían actuar de esa manera después de haber sido perdonados una deuda impagable? Y saldrían a ver a un hombre que les debía, solamente le debía 100 denarios, que era como 3 meses de trabajo. Bueno, ¿cómo lo podríamos poner? ¿A 300 pesos de trabajo o a 100 pesos? Bueno, sería algo muy sencillo de pagar. Si ganas 100 pesos por 30 días, son 3,000 pesos, por 3 meses, 9,000 pesos. Tú habías sido perdonado por mucho más. 1,800 millones. 180,000 millones. Y tú no podías perdonar una deuda. ¿Cuánto dijimos? 9,000 pesos. ¿Eso harían ustedes? ¿Eso haría cualquiera de los que estamos acá? ¿O nosotros sí perdonaríamos una deuda pequeña? ¿Cómo actuamos nosotros? Porque uno se pone a pensar: bueno, yo sí la perdonaba, eso es muy poquito, y aparte me perdonaron mucho, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver un poco su vida y empieza a acordarse que todavía guarda rencores contra una persona que le hizo daño hace mucho tiempo, es exactamente lo mismo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Guardas algún rencor? No sé, esta mañana escuché una historia de alguien que decía: bueno, ¿quién de aquí no cree que Dios es omnipotente? Levante la mano quien cree que Dios es omnipotente. Dios. Okay, entonces puso una gorra acá, si escucharon el audio devocional, y dijo: entonces si le pido a Dios que cambie esta gorra de aquí y la ponga allá, o bueno, este aparatito, lo puede cambiar, ¿sí o no? Dios puede cambiar. Entonces pongámonos a orar para que Dios lo haga. Y lo bueno, la gente oraba, pero llegó un momento en que dijo: tomo la gorra y la pongo allá. Dios puede hacerlo, pero yo voy a hacer las cosas que yo puedo hacer. ¿Por qué lo hago? Porque yo lo puedo hacer. En la vida existen cosas que yo puedo hacer, aunque Dios lo puede hacer todo. Hay cosas que yo puedo hacer, y una de las cosas que yo puedo hacer es perdonar. Pero mire,
perdón y cuántas veces debo perdonar. Y si yo leo un versículo anterior, el 22, estaba hablando, Jesús le dijo, no te digo que perdón, hablando del perdón, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esas son las veces que debes perdonar. Puedes perdonar mucho más. La cosa es, ¿cuál es la actitud? Yo te ruego que me perdones o que me des chance, que no me metas a la cárcel y yo te voy a pagar. ¿Cuál es la actitud acerca de reconocimiento? Reconozco que debo. Mi actitud realmente parece ser buena. Te voy a pagar, dame posibilidad de pagar. Yo te puedo perdonar. Pero para el perdón tiene que haber un reconocimiento de culpa. ¿Sí o no? Esto es lo que pasa con Dios, porque muchas veces uno dice, no, yo tengo que perdonar hasta 70 veces 7. Perdona en tu corazón, pero si la otra persona no ha tenido reconocimiento de culpa, tú puedes perdonar, pero esa persona no alcanza el precio de la redención, porque no hay reconocimiento de culpa. Y si no hay reconocimiento de culpa, no hay perdón. En este caso dice, perdóname, por favor, yo te voy a pagar. Dice, el Señor le dijo a aquel siervo, está bien. Versículo 27, y le soltó y le perdonó la deuda. Pero en el versículo 26 decía, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero vea, este hombre fue perdonado, pero en el siguiente versículo, en el 29, encontramos una diferencia. Era su consiervo postrado, dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era la misma circunstancia, lo único que cambiaron son a quién le pedías perdón. Uno le pedía perdón a su señor, a su rey, y el otro le pedía perdón a su compañero, a su consiervo. La actitud fue distinta. El Señor perdonó la deuda que era muy alta, pero el otro, versículo 30, pero el consiervo dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. De esto se trata la predicación de hoy, del perdón. A uno, al primero le fue perdonado mucho, y el otro no fue capaz de perdonar poco. Esto me habla a mí también, porque seguramente en mi corazón también encuentro esos sentimientos en los cuales yo no he perdonado a alguien, siendo que yo fui perdonado de mucho. ¿De qué fui perdonado yo o de qué han sido perdonados ustedes? Pecados. Imposibles de pagar, porque no había forma de pagar. El pecado tuyo y el mío fue perdonado, fuimos redimidos, no para esclavitud. Nosotros fuimos liberados de la deuda. Y entonces, si nosotros hemos sido liberados de la deuda, ¿por qué nos cuesta muchas veces a nosotros perdonar? Y ahí es donde empezamos a tener que reflexionar cómo andan las situaciones en nuestra vida acerca de las personas a las cuales no hemos perdonado. Porque a mí me cayó mal este consiervo, no me gustó el relato, me cayó mal el hombre que no pudo perdonar a su consiervo por tan poquito. Pero yo jugando muy bien con el prójimo, con las personas que yo siento que me han hecho daño y no las he podido perdonar. Así que me ha hecho hacer una reflexión y yo les invito a hacer algo como lo que he hecho yo, una lista de aquellas personas que en mi corazón no he perdonado aún. Y dejé de ser así como conmigo mismo, porque yo digo, no, yo no tengo rencor contra nadie, yo amo a todo el mundo, nada más que lo que me hizo. Y ese es el punto, escriba su lista. ¿A quién no ha perdonado? ¿Y por qué no ora por esas personas? Y si puede, ¿por qué no les llama? ¿Por qué no se reconcilia con ellos? Si hemos sido perdonados de mucho, ¿podremos perdonar un poco? Pues mire, esto no quedó así nada más, porque a la gente, así como a mí no me gustó la actitud del consiervo,
a las personas, a los demás consiervos, tampoco les gustó esa actitud. Versículo 31, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fue injusto, Señor, porque usted le perdonó mucho a este consiervo y él no le pudo perdonar lo poco a su compañero y lo mandó a la cárcel. No estamos de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Ustedes están de acuerdo con la actitud, ¿no es cierto? Entonces hay justicia, porque este mensaje también habla del perdón, hasta cuándo debemos perdonar, y de la justicia de Dios. Y aquí dice, entonces, llamándole su señor, versículo 32, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. Versículo 33, ¿no deberías tú también hacer o tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cada acción tiene una consecuencia en tu vida. Eso lo hemos entendido claramente, porque también hablamos una vez de una parábola de lo que siembras y lo que recoges. ¿Recuerdan eso? Ese estudio. Que nosotros vamos recogiendo lo que hemos sembrado. Yo me pongo a pensar cómo está hoy tu vida. ¿Te gusta lo que tienes hoy? ¿Te gusta lo que estás recogiendo de lo que sembraste? Tal vez estés contento y dices, mi vida es feliz, estoy muy feliz, estoy rodeado de las personas que amo, Dios ha bendecido mucho mi vida. Y si dices eso, quiere decir que tu siembra fue correcta. Pero, ¿y si no estás diciendo eso? ¿No tendrías que replantear lo que cosechaste hace algún tiempo? Los veo muy dormidos. ¿No sería bueno que nos paráramos un momento? Porque me he aburrido el expositor. Es que a mí me ha impactado esto, porque yo me he puesto a pensar realmente cómo es mi actitud. Porque si uno ve esto se indigna, pero cuando uno se mira a sí mismo, guardando aún rencores, pues entonces como que el golpe fue muy duro para mí. Y casualmente hace unos días estamos hablando de eso con mi hija. Yo tengo un papá, yo amo a mi papá, pero yo nunca viví con él. Y ya es un hombre mayor y ha ido perdiendo la memoria. Y a veces siento que no lo amo como debería. ¿Será que aún no lo he perdonado? Porque yo lo veo, me gusta verlo, estoy con él. Él me busca más a mí ahora que yo a él. Cuando voy a Colombia está ahí. Y aún con su problema de que no se acuerda de las cosas, llega al aeropuerto, llega a la casa y pregunta muchas veces lo mismo. Y pregunta por ¿cómo es que se llaman sus hijos? Mis nietos, Max y Ross. Ross y Max. Y luego, 2 minutos después, vuelve y pregunta lo mismo y después dice, ya me voy. Entonces le pedimos un taxi de aplicación y no quiere recibir dinero. Y no se quiere ir en taxi, quiere andar en bus. Y él se pierde. Entonces tenemos que ponernos firmes para que tome el taxi. Y luego no quiere recibir dinero para que le paguen el taxi. Estamos pendientes de él para que llegue. No debería haberlo llevado a su casa, tal vez, mostrarle más amor, más atención. Tal vez en mi corazón estoy diciendo, pues es que nunca tuve convivencia con él. Realmente en mi vida, si alguna vez pasamos 2 noches en toda mi vida juntos, es mucho. Y no estaré guardando yo rencor hacia mi padre, no tendría yo que mostrar más misericordia. Porque yo digo, pero yo estoy pendiente de él y me preocupo por él y lo veo. Sí, pero mi corazón, ¿cómo está hacia él?
Eso lo sabemos Dios y yo. ¿Y tú? ¿Cómo anda tu corazón hacia las personas? ¿Guarda rencor? No lo sé, creo que una de las cosas que más duelen pues es aceptar esa parte, ¿no? ¿Cómo puedo yo realmente cambiar algo que me afecta en mi corazón? Necesito cambiarlo por amor, llegar a la misericordia y entender que Dios tuvo misericordia de mí. Bueno, si este es el mensaje, es claro. Volver al corazón de cada uno de nosotros y saber cómo debemos reaccionar. Porque aquí hay una consecuencia, yo les mencioné la consecuencia de este hombre que no pudo perdonar. Versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 34. ¿Ustedes creen que podía pagar esa deuda? No. Y aún más en la cárcel. Yo creo que entonces este hombre no tenía ninguna oportunidad de salir de la cárcel. Sin embargo, mire la justicia de Dios, porque en el principio, en el versículo 25, dice, se ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Pero aquí en el versículo 34, lo entregó para que pagara él solo la deuda. Tuvo misericordia de su familia. Eso se llama la justicia de Dios. Y me llama mucho la atención. Dios tiene aún un concepto infinito de sabiduría que ni siquiera nosotros podríamos a veces lograr entender hasta no desmenuzar esta Biblia. Fue perdonado aún después de su mala acción, fue perdonado porque su familia fue salvada. Él tenía que pagar las consecuencias de sus malos actos. Pero Dios tuvo misericordia con su familia y su familia fue salvada. Entonces, versículo 35 dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano por sus ofensas. Yo quiero llegar a 10 conclusiones que me parecen interesantes en este caso. Podemos ver un poco la misericordia de Dios, muchísimo. Podemos ver nuestra vida reflejada en relación al perdón y hasta cuánto debemos perdonar. Pero también nos habla de nuestra actitud acerca de quien recibe el perdón. Si es cierto que yo necesito tener realmente la actitud correcta para reconocer mi falta, para poder ser perdonado. Pero una vez que soy perdonado, tiene que cambiar mi actitud para establecer una relación correcta con Dios. Y por eso insisto tanto en que una persona que ha recibido a Cristo en su corazón no puede seguir siendo la misma persona que antes de conocerle. Se tiene que ver reflejado en algo. Tú no puedes seguir siendo igual. Yo no puedo decir, yo amo al Señor, lo recibí en mi corazón, pero sigo albergando mis temores, mis inseguridades, mis rebeliones. Cada vez que las cosas no salen como a mí me gustaría que salieran, entonces siempre le digo a Dios, y eso que yo tengo fe, porque por fe vine. Realmente no, es la actitud del corazón de un Señor que te salva y cambia la actitud de tu corazón, y la actitud de tu corazón debe cambiar. Si yo les he hablado algo muy personal, de un hombre de 56 años que tiene todavía en su corazón el dolor de haber sido abandonado, yo querría decirles que mi corazón después de Cristo tendría que haber cambiado. ¿No les parece? Porque precisamente es eso lo que hace Cristo en tu vida, cambiar tu corazón. Entonces, si nosotros vemos esta parábola, podríamos encontrar algunas cosas que nos pueden ser muy útiles para nuestra vida. La primera es entender que todos somos deudores
y debemos perdonar. La segunda es que nosotros podemos ser redimidos, regresar a la obediencia y saber que no hay castigo. Mire, Dios es todopoderoso y puede perdonar tus pecados. ¿Cuántos? Todos tus pecados pueden ser perdonados. Y yo tengo una nueva oportunidad, puedo partir de cero. No hay castigo. Punto número 3. Enseña que el ser humano es injusto cuando no perdona las faltas de los demás. Actuamos de manera injusta cuando conservamos y albergamos un rencor hacia alguien. Punto número 4. Si actuamos con orgullo y no mostramos la misericordia del Padre, y esta es, ojo, entonces Él, Padre, nos reclamará a nosotros. Yo no perdono y esto se queda sin castigo. No, como el Señor de la parábola que envió a aquella persona que no pudo perdonar una pequeña deuda, la mandó a la cárcel. El Señor actuó. Si yo no perdono, Dios me reclamará. 1, 2, 3, 4, 5. Justicia. Es que si recibimos perdón, también debemos perdonar. Punto número 6. Fíjese, esta me encanta. El perdón sana. Es una buena medicina. ¿Y sabe qué trae a tu corazón? Alegría a tu corazón. Porque perdonar da alegría. Así como da alegría, da perdón. Y eso te va a alegrar. El 7, porque es sanidad a nuestro espíritu. Cuando tú perdonas. Siguiente punto. El no perdonar trae consecuencias a mi vida. Alguien mencionaba el rencor y el odio como un cáncer que carcome mi corazón. Yo no perdono, pero ese veneno entra en mi corazón y se expande por todo mi cuerpo y es un cáncer que da metástasis a todas partes porque produce una enfermedad que se llama odio y amargura. Y yo quiero alegría, perdón da alegría a mi corazón, no odio y amargura. Pero también debo entender en el siguiente punto, octavo, el no perdonar trae juicio por parte de Dios. ¿Tienes temor de Dios? Perdona. Porque Dios es un juez justo. Y nunca podrá ser pasar por inocente a un culpable. Si tú no perdonas, tampoco puedes ser perdonado. Trae juicio de parte de Dios para tu vida. Vemos hoy en día un mundo que no perdona. Y es por esto que hay tanta enemistad y guerra entre las naciones. Se recuerdan de los tratados de hace 2 y 3 siglos y de las condiciones que ocurrieron y de los países que colonizaron. El mundo está lleno de rencor por falta de perdón. Y finalmente, y el más importante, el fruto del amor de Dios es el perdón. Y así que uno quiere quedarse con ese fruto. Realmente si tú tienes hoy que reflexionar acerca de tus deudas, de las cosas que has mantenido en tu corazón, los rencores que tienes en tu corazón hacia las personas, tú lo disfrazas diciendo, no, pero si yo ya lo perdoné. ¿Realmente ya lo perdonaste en tu corazón? Pues tal vez hoy podríamos tener esa oración para decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Y mira si hay maldad ahí, hacia aquella persona que aún no he perdonado. Porque yo necesito perdonar. Porque yo he sido perdonado de mucho. Pero no puedo perdonar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque hoy nos has traído un mensaje de perdón, de hasta cuándo debo perdonar y de justicia, Señor. Pero no mi justicia, sino la tuya, Padre. Yo quiero pedirte, mi Dios, que me ayudes a entender eso oculto que hay en mi corazón.
aquellas personas que aún no han perdonado, Señor, por ofensas que ni siquiera recuerdo. Dios, permíteme que pueda yo doblegar mi orgullo, Padre, y que pueda yo hacer esa llamada, escribir esa carta, perdonar en la intimidad contigo, Señor, aquellos que yo he creído que me han ofendido. Padre, gracias por tu mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje que tú nos has dado nos llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que podamos, mi Dios, recibir el gozo y el perdón tuyo, Señor, y la paz, el fruto del amor de Dios que es el perdón. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.